Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y para enviarlos a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios para hacerlo, de lunes a viernes. Aquí estamos en la iglesia cristiana Monte de Oreb, en 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y tenemos aquí los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos tan bienvenidos a la casa de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a empezar en oración para sanación para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío, Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedir tu ayuda, tu misericordia que es infinita y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y hasta tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu ahora mismo en todo lugar y toda criatura hecha de sus manos, de tu creación, oh Padre mío. Oremos para los que están enfermos en cáncer. Padre mío, Dios mío, te pedimos, Señor, pon tu mano sobre toda esta gente que tienen cáncer y que tienen plagas, Padre, y diferentes enfermedades. Pon tu mano sobre ellos y sánalos, Señor. También oremos para Jacob, que tiene cáncer. Dios mío, yo declaro que sea sano en el nombre de Jesús. Que tú me lo levantes, me lo limpies, todas las células de su cuerpo, su sangre y sus órganos, y que sea restaurado. Y que sea un niño normal y pueda crecer normalmente. En el nombre de Jesús te lo pido. También oro para el nieto de Miguel, que tiene dificultad en su hablar, que Dios ponga su santa mano sobre él, que lo ayude a desarrollar los vocales y que pueda desarrollar bien y hablar claramente sin dificultad ninguna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para la joven Génesis, que tiene dificultad en hablar, que Dios le desarrolle, le sane sus vocales de hablar, para que ella pueda hablar claramente sin dificultad ninguna y que puedan desarrollar bien estos niños y crecer grande, fuerte y saludable. Lo declaramos hoy en el nombre de Jesús. También oremos para todos los matrimonios que necesitan ser restaurados y para todas las relaciones de padres y los hijos que necesitan ser restaurados. Me pedimos en el nombre, sobre todo el nombre de Jesús de Nazaret, que los restaure a ellos, que sean unidos de nuevo y que puedan entenderse, hablarse bien claramente y tener una buena relación y comunicación con uno y el otro. En el nombre de Jesús lo pido. También oremos para los que son esclavos de la droga y el alcohol. Padre mío, pon tu santo mano sobre ellos y sánalo, Padre. Quítale ese vicio de droga y alcohol. Sánamelo a ellos, cúralo a ellos, que no hay nada imposible para ti según su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que sean restaurados, que sean libres y que puedan vivir su vida bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Para darle al pueblo de Dios los conocimientos sobre la guerra espiritual, de modo que pueda desarrollar estas tragedias contra Satanás y sus aliados y conquistar así su ciudad para Cristo. Para entender el propósito de la guerra espiritual debemos comprender que la misión más importante de todo cristiano es hacer discípulos a las naciones, según dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí es cuando se levanta el enemigo, cuando nosotros queremos anunciar las buenas al público. Cuando nosotros anunciamos las buenas al público y cuando nosotros queremos reunir y hacer discípulos a los demás, el enemigo se levanta en contra nosotros para darnos guerra espiritual. Y por eso que nosotros como cristianos nos tenemos que prepararnos para nuestra guerra espiritual, porque el enemigo nunca duerme ni descansa. Él es un león rugiente ahí preparado para devorarnos y destruirnos. Y tenemos que prepararnos en el camino cristiano para combatir esta batalla que es continuamente y siempre estamos peleando esta batalla espiritual, porque el enemigo nunca descansa ni tiene paz. Este es un mandato que muchas iglesias toman muy en serio y ponen todo su empeño en hacer campañas brígidas, evangelísticas, visitaciones casa por casa, etcétera, sin obtener los resultados deseados. ¿Por qué suceden estas cosas? La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. En el primero de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: por eso, al predicar el evangelio se produce un choque de verdades que debe ser acompañado por un choque de poderes, dado que Satanás y su ejército controla la mente de los incrédulos para que la luz de Cristo no resplandezca sobre ellos. Y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En otras palabras, el enemigo tiene ciego a los que no son creyentes, para que no reciban las buenas nuevas, la palabra de Dios, para que no sean discipulados, para que no crean en Dios y para que no crean en su palabra. Y por eso es que suceden estas cosas, según las escrituras. Hay dos errores primarios cuando se habla de guerra espiritual sobre enfatizarla y subestimarla. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que necesitan ser expulsados. Otros ignoran completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. La clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. Algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente y algunas veces sanó a la gente sin mencionar lo demoníaco. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a liberar batallas contra el pecado en ellos mismos. En el libro de Romanos, versículo 6, 1 dice así: ¿qué concluimos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?
¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, inmediatamente del bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdería su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y a librar batallas en contra del maligno. En Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 18, dice así. Por último, fortalézase con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estas son las armaduras que Pablo explica para nosotros ponernos. Tenemos que tener fe. Fe es una de las armaduras también. Y tenemos que prepararnos con la palabra de Dios, que es la espada afilada de doble filo. La espada de doble filo significa el Viejo y el Nuevo Testamento. Y con eso nos protegemos. Sobre todo, la fe es un poder grande y fuerte que Dios nos da. Y si no tienes suficiente fe, tienes que pedírselo a Dios y Él te lo da. Él te ayuda en crecer en tu fe. Y nosotros como cristianos tenemos que prepararnos porque siempre hay batallas espirituales. El enemigo no duerme ni descansa hasta que no termina de destruir a los cristianos. En Efesios 6, 10 y 12 declara: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestiales. Este pasaje nos enseña algunas verdades cruciales. El primero, solo podemos estar fuertes
en el poder del Señor. Y el segundo es la armadura de Dios, la que nos protege. Y el tercero es nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Lo primero es un poderoso ejemplo de esto es el arcángel Miguel. En Judas, versículo 9. Miguel, como el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que dijo, el Señor te reprenda. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 hasta el 8, dice así. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les echaron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y esto fue la tremenda batalla que hubo en el cielo. Dice que en el final de los tiempos Miguel derrotará a Satanás. Aún así, cuando se presentó su conflicto con Satanás, Miguel reprendió a Satanás en el nombre y autoridad de Dios, no en la suya propia. Es solo a través de nuestra relación con Jesucristo que nosotros como cristianos tenemos alguna autoridad sobre Satanás y sus demonios. Es solo en su nombre que nuestra represión tiene algún poder. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 13 hasta 18, nos da una descripción de la armadura espiritual que Dios nos da. Debemos estar firmes con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y orando en el espíritu. ¿Qué es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan para nosotros? En la guerra espiritual, debemos hablar la verdad contra las mentiras de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Debemos proclamar el evangelio sin importar cuántas resistencias recibamos. No debemos vacilar en nuestra fe. No importa cuán fuertemente seamos atacados. Nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales no puedan quitárnosla. Nuestra alma ofensa está en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones y sentimientos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración. Jesús es nuestro mejor ejemplo para la guerra espiritual. Observa cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y les dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropeces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 hasta el 11. La mejor manera de combatir a Satanás es la manera que Jesús nos mostró y que fue citado la Escritura, porque el diablo no puede manejar la espada del Espíritu, la palabra de Dios viviente. El mejor ejemplo de cómo no comprometerse en una guerra espiritual fueron los 7 hijos de Esquiva. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esquiva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominarlos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 hasta el 16. ¿Cuál fue el problema? Los 7 hijos de Esquiva estaban usando el nombre de Jesús. Eso no es suficiente. Los 7 hijos de Esquiva no tenían una relación con Jesús. Por lo tanto, sus palabras eran carentes de cualquier poder o autoridad. Los 7 hijos de Esquivas se estaban basando en una metodología. Ellos no se basaban en Jesús y no estaban empleando la palabra de Dios en su guerra espiritual. Como consecuencia, recibieron una humillante golpiza. Aprendemos de su mal ejemplo y manejemos las batallas espirituales como la Biblia lo describe. En resumen, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Primero, que nos apoyemos en el poder de Dios, no en nuestro. Segundo, reprendemos en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Tercero, protegernos con toda la armadura de Dios. Cuarto, librarnos nuestras batallas con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por último, debemos recordar que aunque libramos batallas contra Satanás y sus demonios, no cada pecado o problema es un demonio que necesita ser reprendido. Antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:36 dice así: sin embargo, en todo estos somos que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y así es, mis hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que encuadrarnos en la palabra de Dios. Y la defensa de nosotros está explicada en el libro de Efesios capítulo 6, de versículo 13 hasta el 18. Y ahí es la descripción de la armadura espiritual que Dios nos da. Debemos estar firmes con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y orando en el espíritu, que es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan para nosotros en la guerra espiritual. Debemos hablar la verdad contra las mentiras de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y debemos proclamar el evangelio, sin importar cuánta resistencia recibamos. No debemos vaciar en nuestra fe. No importa cuán fuertemente seamos atacados. Nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales no puedan quitárnosla. Nuestra arma ofensiva está en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones y sentimientos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración. Y con eso concluido este capítulo. Y ahora vamos a hacer la oración para la salvación, para los que quieran entregarse su vida a Dios, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que puedan tener la vida eterna que Dios nos da. Dio su vida para nosotros, para dárselo a nosotros, para que seamos libres, para que podamos seguir con Él en el cielo cuando nos llegue la hora. Con esta oración, repiten conmigo, es la oración de salvación para que seas liberado y puedan recibir a Dios en su corazón. Repitan conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y así su nombre está escrito en el libro de la vida. Para cuando llegue la hora, puedas entrar al reino de Dios. Y es el sitio más bello y poderoso que hay, el reino de Dios. Y para que no caigas en las tinieblas y el fuego del lago. Eso sí es la tristeza, que mucha gente rechazan al Señor y caen en el lago de fuego, en el infierno. Y ahora vamos a hacer esta oración que Dios se la dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto para su pueblo. Y es la oración de bendición para todos ustedes. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta el 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Que Dios me los bendiga y los guarde y que tengan un buen día y una buena noche. Y nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga y con esto cierro. Amén.